Hola Arturito, ¿cómo estás? Muy enojado porque me rompiste mi mochila. Claro que no, yo no te rompí nada. Sí, le diré a la maestra que fue hoy en la mañana, cuando salía el sol. Eran como las 7 de la noche. ¿Qué? Claro que no. Como pudieron darse cuenta en el video, es un claro ejemplo del mal uso del lenguaje. Y esto impide que se pueda resolver la controversia, ya que el argumento no tiene coherencia ni lógica. Y al igual que Juanito, nos quedamos con esa pregunta interrogante. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es la controversia? No tiene sentido. Pero, ¿se preguntarán qué tiene que ver con el tema? Bueno, a continuación les voy a explicar qué es la filosofía analítica. Y en la filosofía analítica, la parte más importante es el análisis del lenguaje. Y para eso me gustaría definir qué es la filosofía. Primero, la filosofía la conocemos como el amor a la sabiduría. Cuando se habla de filosofía, se hace referencia a la búsqueda de la verdad y encontrar soluciones a problemas. Cada filósofo trata de buscar soluciones a problemáticas y a diferentes dilemas. Al haber encontrado dichas respuestas, éstas se convierten en conocimiento. Su objetivo específico se centra en que esa verdad se convierte en una fuerza orientadora de la conducta humana. Pero, ¿qué pasaría si la filosofía la quisiéramos comprobar o la quisiéramos convertir en una ciencia? De esto más o menos es lo que nos habla la filosofía analítica. La filosofía analítica es una corriente filosófica con fuerte presencia, sobre todo a partir del siglo XX. Empezó por cuestionamientos de temas que fueron susceptibles de gran crítica a partir de las muchas posiciones contrarias que se habían hecho a la filosofía y a la metafísica. Los temas principales de la filosofía, la mente, el lenguaje, el mundo, el ego, estaban lentamente perdiendo reputación, ya que muchos exigían a los filósofos demostraciones de objetividad y verdad en los argumentos que estos proponían. Los representantes de la filosofía decidieron entonces que, debido a que las verdades en la filosofía no podían ser justificadas empírica o naturalmente, la creación de un análisis conceptual a priori les permitiría eliminar la necesidad de justificación ante las ciencias naturales. El análisis conceptual apareció en la historia de la filosofía justo en el momento indicado. A finales del siglo XIX, las ciencias naturales habían avanzado a tal grado que algunos filósofos temían ser desplazados por la nueva ciencia. El mundo, la mente y el lenguaje de ser una provincia casi exclusiva del filósofo para convertirse en territorios en disputa. Los filósofos pensaban que era necesario demostrar que las verdades de la filosofía eran tan genuinas y objetivas como las de la ciencia, pero a diferencia de ellas, no eran ni empíricas ni naturales. ¿Pero en qué se basa la filosofía analítica? La filosofía analítica se basa en el uso del análisis conceptual del lenguaje a través de la lógica formal y se muestra como respuesta ante la necesidad de establecer argumentos claros y críticos, enfocándose en los detalles usados para establecer conceptos y enunciados. Y gracias a esto surge la filosofía analítica, donde toma como puntos de partida para su análisis una serie de términos bastante urgentes para el pensamiento de la época: la verdad, el lenguaje, el conocimiento, también llamada análisis filosófico, que es el conjunto de tendencias de la filosofía del lenguaje, resultado del giro lingüístico producido en las primeras décadas del siglo XX, que como característica común sostiene que los problemas filosóficos consisten en confusiones conceptuales derivadas de un mal uso del lenguaje ordinario y que su solución consiste en una clarificación del sentido de los enunciados, cuando se aplican en áreas como la ciencia, la metafísica, la religión, la ética, el arte, etc. La filosofía analítica o la filosofía del lenguaje principalmente busca analizar el lenguaje, ya que es el instrumento para expresar conocimientos. A través de una oración lingüística expresamos
conocimientos. Por ello, que es necesario para analizar el conocimiento, analizar el lenguaje. Los términos que empleamos, los conceptos que utilizamos, las palabras que utilizamos deben ser precisas y exactas. Es importante mencionar que en la filosofía analítica el lenguaje tiene sentido si refleja los hechos de la realidad. Por ejemplo, si decimos que la rosa es roja, es un enunciado con sentido, ya que es un hecho real y que se puede comprobar al observar una rosa que es de color rojo. Entonces, diremos que los enunciados con sentido expresan hechos del mundo y son verificables. Son los que llamamos proposiciones y pueden ser verdaderos o falsos. Se caracteriza también por la adopción del análisis conceptual a priori como método filosófico. Es decir, por considerar que muchos, si no todos, los problemas centrales de la filosofía podrían resolverse a través de la reflexión racional, rigurosa y sistemática sobre las condiciones correctas de la aplicación de los conceptos. Una de las características principales es la importancia del estudio del lenguaje y la conceptualización de teorías y argumentos. Dependiendo de la época, este riguroso estudio estuvo enfocado tanto en la lógica formal como en el lenguaje ordinario. Es por ello que la importancia de la comprobación en la filosofía analítica estableció muy claramente los deseos de acercarse más al método de comprobación de las ciencias naturales, en un intento de no ser devaluada o ignorada. De esta forma, la filosofía analítica podía entonces establecer conceptualizaciones y argumentos que no se pudieran refutar desde el punto de vista científico. Para esto, el análisis conceptual estableció el empirismo lógico y el conocimiento a priori como bases principales de dicha corriente, con la intención de que su validez fuese más sólida. Postulados de la filosofía analítica. La filosofía analítica destaca un método filosófico. Los filósofos están interesados en articular y precisar conceptos filosóficos clave como el de significado, creencia, justificación, verdad y conocimiento. Esta corriente postula una estrecha relación entre lenguaje y filosofía. Tiene la convicción en que los problemas filosóficos deben ser abordados lingüísticamente. Para Bagnano, la filosofía analítica se caracteriza por la reducción de la filosofía al análisis del lenguaje. Los enunciados solo tienen significado si son empíricamente comprobables, y existen también enunciados no comprobables, pero que son verdades por sus mismos términos integrantes. El principio de verificación es un punto angular en esta corriente. El significado de una oración depende de su verificabilidad. Si es verificable, la oración tiene significado. Si no lo tiene, la oración es una tautología, es decir, la repetición innecesaria de un pensamiento usando las mismas o similares palabras, y que, por tanto, no avanza la información. De esta manera, la labor filosófica se simplifica enormemente. Con esto, el análisis lógico de las oraciones y términos usados por la ciencia revela las engañosas estructuras gramaticales de oraciones metafísicas tradicionales. De esta forma, la filosofía analítica busca rescatar la vida natural de la metafísica y del irracionalismo. Entonces, la tarea de la filosofía analítica es buscar las condiciones de la certeza a través del análisis. El desarrollo de la lógica moderna por medio del análisis lógico ayuda con el problema de la metafísica, ya que si se verifica una proposición científica y ésta tiene significado, da por resultado esclarecer los conceptos particulares de las ciencias empíricas, y al mismo tiempo descubre que las proposiciones metafísicas son totalmente carentes de significado. Positivismo lógico. La filosofía analítica también se conoce como positivismo lógico. En esta corriente se aglutinan las tradiciones del empirismo y del análisis lógico del lenguaje. En esencia, simboliza una crítica a la mayoría de las tesis filosóficas tradicionales, y de manera especial
a los planteamientos relacionados con la metafísica, la epistemología y la ética. Algunas bases del positivismo lógico son la negación de la metafísica. El positivismo lógico sostiene que las hipótesis metafísicas son rechazables por inservibles y los problemas que encierran son tan inútiles como irresolubles, pues no pueden ser objeto de contrastación empírica. El argumento es que cualquier intento de trascender los límites del conocimiento científico del mundo desemboca en el absurdo. La verificabilidad empírica. Los positivistas lógicos formularon distintas versiones del principio de verificación. El objetivo era determinar un criterio que permitiera distinguir el carácter científico de un enunciado, así como un criterio de demarcación entre enunciados con significado y enunciados sin significado. Se trata de dos cuestiones complementarias que quedan resumidas en la afirmación. El significado de una proposición consiste en su método de verificación. La rigidez del principio de verificación suponía no sólo la exclusión de las proposiciones metafísicas, sino que también condenaba como sinsentidos enunciados o proposiciones científicas. Carnap rebajó las exigencias del verificacionismo extremo sin abandonar el principio como criterio de demarcación entre la ciencia y lo que no es ciencia. Sustituyó el concepto de verificabilidad por el de contrastabilidad. Según esta concepción, era suficiente con que un enunciado tuviera un contenido fáctico tal que tuviera una conexión con la experiencia a través de recursos lógicos especiales, como su relación con un particular lenguaje. A priori, a posteriori, analítico y sintético. En la crítica de la razón pura, Immanuel Kant propuso que los enunciados son de dos clases, analíticos y sintéticos. La diferencia entre esos dos enunciados está en la forma como se les predica verdad. Para los analíticos, solo en función del significado de sus términos. Para los sintéticos, en función de cómo es el mundo. Los analíticos, entonces, no nos dicen nada sobre el mundo, son puras tautologías. Los sintéticos sí hablan sobre el mundo. Ahora bien, también hay una diferencia entre cómo se conocen los enunciados. Algunos son cognoscibles a priori y otros a posteriori. Los a priori son cognoscibles por un puro ejercicio de la razón, sin necesidad de recurrir al mundo. Los a posteriori necesitan, para ser conocidos, que el sujeto recurra al mundo. El positivismo lógico mantuvo esta distinción como incuestionable. Sostuvo que toda verdad a priori es analítica o tautológica, mientras que las verdades significativas eran a posteriori, esto es, verificables. Máximos representantes de la filosofía analítica. Bertrand Arthur William Russell. Fue un filósofo matemático, lógico y escritor británico, ganador del Premio Nobel de Literatura, tercer conde de Russell y fue de una de las familias aristocráticas más prominentes del Reino Unido. A principios del siglo XX, Russell encabezó la revuelta contra el idealismo británico. Es conocido por su influencia en la filosofía analítica, coautor de su obra principal, Matemática. Apoyó la idea de una filosofía científica y propuso aplicar el análisis lógico a problemas tradicionales como el problema mente-cuerpo. ¿Qué quería decir esto? Él planteaba que las ideas de la mente repercuten directamente en el actuar del cuerpo, hasta en su condición fisiológica. Su ensayo filosófico sobre la denotación ha sido considerado un paradigma de la filosofía. Su trabajo ha tenido una influencia considerable en las matemáticas, lógica, teoría de los conjuntos, inteligencia artificial, ciencia cognitiva, informática, filosofía del lenguaje, epistemología, metafísica, ética y política. Russell fue un destacado activista social pacifista contra la guerra y defendió el antiimperialismo a lo largo de su vida. Russell se consideró a sí mismo liberal y socialista, aunque a veces también sugirió su escéptica sobre que había que llevar un sentido, nunca había sido ninguna de estas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que él decía que las ideas que se formulan en alguna situación de la vida no te definen en tu entorno o en tu personalidad. Fue a prisión por su pacifismo durante la Primera Guerra Mundial y más tarde llegó a la conclusión de que la Segunda Guerra Mundial contra Hitler fue un mal menor necesario. También criticó el
totalitarismo stalinista, condenó la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam y fue un abierto defensor del desarme nuclear. En 1950, Russell recibió el Premio Nobel en Literatura en reconocimiento a sus variados y significados escritos, en los que defendió los ideales humanitarios y la libertad de pensamiento. George Edward Moore fue un filósofo británico, profesor de la filosofía en la Universidad de Cambridge. Moore odiaba su nombre de pila, George Edward, y jamás lo usó, firmando sus artículos con las iniciales GE. Moore es parte de la trinidad de filósofos miembros de Trinity College de Cambridge. Otros dos fueron Bernard Russell y Ludwig Wittgenstein, que convirtieron a Cambridge en uno de los centros de lo que hoy en día se conoce como filosofía analítica. Moore es conocido por su defensa del realismo filosófico y del sentido común en la ética, epistemológica y la metafísica. Moore estudió en el Trinity College de la Universidad de Cambridge, aunque inicialmente estudiante de clásicos Bernard Russell, que era compañero suyo. Le animó a estudiar filosofía bajo la supervisión de Henry Sidgwick y John McTaggart. Tras graduarse en 1986, Moore dedicó 2 años a preparar una disertación con la que fue elegido Fellow de Trinity College en 1898. Su obra principal, Principia Ética, en la que sostenía que las afirmaciones morales no pueden derivarse de las declaraciones de hechos. Fue altamente influyente en el círculo de Bloomsbury y estableció su reputación como filósofo. Fue elegido miembro de la Academia Británica en 1918. La obra de Moore, La Principia Ética, propone una exposición de la falacia naturalista. La influencia de la Principia Ética y sus argumentos fueron pioneros en el avance de la filosofía moral. La falacia naturalista es la identificación de una propiedad moral con una propiedad natural. Friedrich Ludwig Gödel fue un matemático, lógico y filósofo alemán. Se le considera el padre de la lógica matemática y de la filosofía analítica, concentrándose en la filosofía del lenguaje y de las matemáticas. Frege desarrolló su carrera en relativa oscuridad como catedrático de las matemáticas de la Universidad de Jena, largamente ignorado por la comunidad filosófica y matemática. Frege ideó un programa logístico destinado a explorar los fundamentos lógicos y filosóficos de las matemáticas y del lenguaje natural. Estaba convencido de que las matemáticas y el lenguaje podían ser reducidos a la lógica para demostrar este fin. Frege exploró los fundamentos lógicos de ambos campos y en ese proceso dio a luz a la lógica moderna, en contraposición a la lógica clásica que había imperado desde Aristóteles, a la lógica matemática y a los primeros trabajos modernos de la filosofía del lenguaje. Sus intereses filosóficos, su estilo simple y claro y riguroso, y su influencia sobre Bernard Russell, Ludwig Wittgenstein y el Círculo de Viena fueron del germen de la filosofía analítica. Las dos obras fundamentales de Frege, con su Begriffsstudien, habitualmente traducido como Ideografía, que sentó las bases de la lógica moderna, y su Grundlagen, Fundamentos de la aritmética, donde estableció los fundamentos filosóficos de las matemáticas. Su obra más leída de la actualidad es su artículo seminal Über Sinn und Bedeutung, sobre el sentido y la referencia, obra fundamentalmente de la filosofía del lenguaje. El Círculo de Viena fue un organismo científico y filosófico formado por Moritz, filósofo austríaco en Viena, Australia, y disuelto en 1921. Este movimiento, conocido con el nombre original de Círculo de Viena para la concepción científica del mundo, se ocupaba principalmente de la lógica de la ciencia, considerando la filosofía como una disciplina encargada de distinguir entre lo que es ciencia y lo que no lo es, y de la elaboración de un lenguaje común a todas las ciencias. La posición filosófica del Círculo de Viena se llamó empirismo lógico, positivismo lógico o neopositivismo.
Los temas principales fueron debates fundamentales en ciencias naturales y sociales, lógica y matemáticas, la modernización del empirismo por la lógica moderna, la búsqueda de un criterio empirista de significado, la crítica de la metafísica y la unificación de las ciencias en la unidad de la ciencia. Destacó por su postura radicalmente antimetafísica y su concepción lógica de las matemáticas. Organizó el primer Congreso Internacional de Epistemología en Praga en 1929. En la actualidad, el Círculo de Viena ya no representa un programa de investigación activo, pero influyó fuertemente en el desarrollo de la filosofía analítica y en la historia reciente de la filosofía de la ciencia. Ludwig Joseph Johann fue un filósofo matemático lingüista y lógico austriaco, posteriormente nacionalizado británico. Publicó el Tractatus Lógico-Philosophicus, que influyó en gran medida a los positivistas lógicos del Círculo de Viena, movimiento del que nunca se consideró miembro. Tiempo después, el Tractatus resultó de sus notas y de correspondencia mantenida con Bertrand Russell. Obra bastante breve en extensión, pero muy compleja, el Tractatus dio lugar a numerosas interpretaciones, mientras que el significado más profundo del texto era ético. Para Wittgenstein, la mayor parte de las lecturas han destacado su interés para la lógica y la filosofía del lenguaje. No fue, sino hasta mucho más tarde, que estudios más recientes han empezado a destacar el aspecto místico de la obra como algo central, considerando ampliamente como uno de los libros de filosofía más importantes del siglo XX. Este texto ejerció una influencia crucial en el positivismo lógico y en general sobre el desarrollo de la filosofía analítica. Junto a Bertrand Russell, hizo del joven Wittgenstein uno de los exponentes del atomismo lógico. Fue severamente criticado por el propio Wittgenstein en los Cuadernos Azul y Marrón y en sus investigaciones filosóficas, ambas obras póstumas. Fue discípulo de Bertrand Russell en Trinity College de la Universidad de Cambridge, donde más tarde también llegó a ser profesor. A. P. Martinich hace una lógica entre el interés de la filosofía analítica en el análisis conceptual y la química analítica, la cual analiza composiciones químicas. Stephen de Hals describió la filosofía analítica como uno de los tres tipos de método filosófico practicado en Occidente, en un orden aproximadamente inverso por su número de practicantes: la fenomenología, la filosofía ideológica y la filosofía analítica. Scott Swames está de acuerdo respecto a que la claridad es importante. La filosofía analítica, dice, tiene un compromiso implícito, aunque vacilante e imperfecto, con ideales de claridad, rigor y argumentación, y que apunta a la verdad y el conocimiento y no a la mejora moral o espiritual. El objetivo en filosofía analítica es descubrir qué es cierto, no proporcionar una receta útil para saber cómo vivir. Swames también mencionaba que la filosofía analítica está caracterizada por una aproximación más paulatina. Hay, pienso, una presunción extendida dentro de la tradición de que es a menudo posible hacer progreso filosófico investigando de forma intensiva una gama pequeña y circunscrita de asuntos filosóficos, mientras que dejamos en espera cuestiones más amplias y sistemáticas. Ahora, con base en lo que cada autor mencionó acerca de la filosofía analítica, veremos algunos ejemplos respecto al mal empleo y uso del lenguaje que se siguen utilizando día a día. Es un tema que ha sido muy abordado, pero muy poco trabajado durante este tiempo y que aún hace falta por mejorar. Tengo algo malo en la cara. Mira. Todo. ¿Tratas de decirme que estoy muy feo? Pero nada más de la cara y del cuerpo. Pero eso es bueno, porque el hombre debe ser feo, fuerte y formal. O sea que a usted nada más le falta ser fuerte y formal. O sea que no le falta mucho para ser hombre. Mira. En este ejemplo observamos la falta de claridad al preguntar y por lo tanto la falta de comprensión al responder. Porque tú has sido el único que me ha levantado el ánimo. ¿Yo por qué? Porque tú no me hiciste la pregunta que todos los demás. ¿Se siente mal?
¿Quién le preguntó? Y uno todos. Qué tontos, ¿verdad? Claro, chavo, claro. Pues como... ¿Para qué le preguntan una cosa que se nota a leguas? Aquí vemos un claro ejemplo de las paradojas, un término no muy conocido por muchos, pero más empleado de lo que podemos imaginar. En el video podemos observar que se hacen las preguntas esperando una respuesta distinta, pero la falta de claridad en la misma hace que lleve a la misma respuesta. Y ahora yo tengo